que se está desarrollando de una forma satisfactoria, que no tenemos compañeros, uno de los cuales es nada menos que el secretario general. Buenos días, señores. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo andamos? Joder, no hay nadie. Vale, pues. Usted también. Esta es una campaña tan intensa, al menos, como una campaña electoral para unas elecciones generales, donde los candidatos nos estamos recorriendo todos los rincones de nuestro partido, que es como decir todos los rincones de España, conectando con los afiliados, con los simpatizantes, con los medios de comunicación, con multitud de gente que se acerca, que nos pregunta, que nos interpela. Estoy haciendo, y también Beto Borrell, sin duda, todos los que colaboran con uno y con otro, un esfuerzo intenso, pero que creo que merece la pena, y creo que los afiliados y la gente en general nos agradece. Es un maratón a veces extenuante, pero para quien le gusta esta actividad, la política tiene sus inconvenientes, pero tiene sus ventajas, desde el punto de vista psicológico también los tiene, es realmente enriquecedor, en el más noble sentido de la palabra, ¿no? Creo que el patrimonio más importante de un ser humano es la memoria, lo que ha vivido, los recuerdos que ha almacenado, las personas que ha conocido, las emociones que ha compartido o incluso que ha provocado. Y de eso hay mucho en estos días, ¿no? Mucha emoción, mucho contacto humano. Voy a agradecer haber ganado. Hasta luego. Hasta luego. Carmen. Carmen. Adelante. Decido ganar las primarias y las otras y que haya un gobierno socialista en España. Y yo, como secretario general del partido, me creo capaz de liderar ese proyecto, de ganar las elecciones Aznar, de gobernar, si el partido tiene confianza en mí. Y por eso he impulsado las primarias y por eso me presento a las primarias. Vale. Bueno, ahora salgo ya por ti, ¿vale? Y hay que esperar que ahora salga. Ah, bueno, pues vale, entonces luego vamos a ver.
Venga, Borrell, el ánimo, Borrell. Borrell, el ánimo. Estamos bien. Cuando alguien se presenta algo, se presenta para ganar, claro. Y yo me presento para ganarlas y espero hacerlo. Pero mira, además de ganar las primarias y ser candidato a la presidencia del gobierno de España, creo que también quería oxigenar la vida política. Los partidos son estructuras demasiado piramidales, donde es la cúpula la que dirige a veces sin criterios explícitos ni claros. Hacía falta también sacudir a los partidos políticos. Es una enorme oportunidad de participación. Y a la vista está cómo está participando nuestra gente, nuestros afiliados, incluso gente que no tiene carnet del partido y que participa con nosotros, que viene a nuestros actos, que quiere colaborar, que le gustaría votar en estas primarias, ¿no? Y aquí no hay trampa ni cartón. Aquí hay una decisión que se va a adoptar el día 24 de abril por los afiliados en voto directo, libre, secreto, y van a votar a quien crean que deben votar. Eso sí, yo trato de convencerles que me voten a mí, pero no puedo, obviamente, ni quiero, ni nunca se me ha ocurrido condicionar su voto. Si yo creyese en la necesidad de condicionar la opinión colectiva del partido, yo no hubiese impulsado las primarias. Con las primarias pienso que es un evento político muy importante para España, porque ahí se discute y se hace todo para sacar al mejor candidato que pueda haber para un futuro gobernante de la nación. Hombre, pues en primer lugar una mayor participación de los afiliados en la toma de las decisiones del partido a la hora de elegir los candidatos. Y bueno, eso genera ilusión, no cabe duda, ¿no? Donde nos sentimos un poco todos copartícipes o responsables de elegir el candidato que va a ser el próximo presidente del gobierno. Bueno, este es un proceso que yo creo que está dando mucha vida a la actividad política, a sus programas, y en cuanto a los socialistas, porque evidentemente tenemos una plataforma para expresar nuestras ideas y sobre todo para decir que queremos ganar las próximas elecciones y que queremos elegir el mejor de los candidatos. Yo creo que el hecho de que se plantee elegir al candidato y, como él dijo al secretario general del Partido Socialista o de cualquier partido en unas elecciones de todos los que participan, es un paso adelante hacia la participación. Es algo nuevo que nunca se ha dado el Partido Socialista, pero porque nuestro secretario general y candidato era un líder indiscutible, era Felipe González, ¿no? Y parecía que a partir de ahí no iba a haber nada más. Después del 34 Congreso, de que tomó el relevo Almunia, empieza una nueva etapa en el PSOE, quizás este sea el principio de esa nueva etapa, el separar la presidencia del Gobierno de la Secretaría General. Existe la democracia representativa, que también es democracia, pero hoy la gente quiere una democracia participativa, una democracia de opinión. No se puede hacer la política en el siglo XXI como se hacía en el siglo pasado. Y está bien que haya representantes y delegados a los congresos y comisiones ejecutivas, eso que se llama a veces peyorativamente el aparato, pero también es bueno que la gente participe con su opinión directa. Y esto que estamos haciendo abre las puertas a una mayor participación y da más sentido político a la militancia política. Él no tenía ninguna obligación de haber abierto este camino más democrático y este camino de mayor participación. Y yo creo que ese es un mérito histórico que ya dice casi todo respecto a cómo es Joaquín Almunia. A mí me parece que tener la audacia y tener esa vocación de continuidad, como él mismo dice, pero al mismo tiempo estar abierto a los retos del futuro y a las necesidades que se plantean desde el partido y que se plantean desde la sociedad, es una de las características importantísimas que tiene que tener un líder político. Un hombre complacido consigo mismo y un hombre satisfecho consigo mismo, que en definitiva será como Aristóteles definía la felicidad. Y creo que es importantísimo que un gobernante sea un hombre feliz. Muchísimas gracias. Cuando yo he visto a José Borrell en la televisión, en los medios de comunicación y debatir con el Partido Popular, sentía como si me cogiera de la solapa de la chaqueta, como si cogiera los cimientos y el esqueleto de este partido, lo sacudiera y dijera: basta ya, salgamos ahí fuera y digamos todo lo que tenemos que decir, que es mucho
y bueno. Y vais a ver cómo este hombre socialista tiene mucho y bueno que contarnos. Tiene grandes proyectos, es firme en sus convicciones, pero además es un hombre que se siente orgulloso, muy orgulloso de su pasado y de su partido. Compañero Pepe, tienes la mano tendida de todos y todas nosotras para que la cojas con fuerza y contigo a la cabeza volvamos a gobernar las siguientes elecciones generales. ¡Ánimo, presidente! Companys i companyes, yo estoy, permitidme que lo diga, orgulloso de haber contribuido a eso y de cómo se están desarrollando las primarias. Lo conocí de verdad al Partido Socialista cuando salí a trabajar al extranjero. Salí a trabajar a Bruselas y ahí me encontré con Curro López Real, que es un viejo socialista que había sido de las juventudes socialistas durante la época de la República, durante la guerra, de la generación de Santiago Carrillo, pero él siempre socialista, y fue quien me habló de lo que estaba pasando en el Partido Socialista en el principio de los 70, con la llegada de los andaluces, de Felipe, de Alfonso Guerra, de Luis Yáñez, de Galeote, y a través de él tomé contacto con el partido ya en el año 74, a finales del 74, me afilié al partido, y aquí sigo. Este proceso de primarias está siendo un ejemplo para el resto de nuestro país. Para el resto de las fuerzas políticas me temo que es un incordio, porque les empiezan a hacer preguntas incómodas sus afiliados a sus privilegios. Y para el resto de la ciudadanía, para la inmensa mayoría de la sociedad española, que son gente de bien, esto es un ejemplo de cómo se puede y se debe hacer política, y es un modelo de cómo tenemos que comportarnos los políticos y los partidos políticos. Depende de qué políticos. Hay políticos y políticos. Mire, a mí cada vez que oigo eso de que todos los políticos son iguales, se me pone la carne de gallina. Porque todos los días vivo, en mi trayectoria política, en mi vida política, en mi tarea parlamentaria o en mis confrontaciones con mis adversarios políticos, vivo la diferencia de unos y de otros, ¿no? Y yo espero que la gente no nos vea a todos iguales, ¿no? Hay políticos que se dedican a la política por el poder. Yo, desde luego, no me dediqué nunca a la política por el poder, ni me gusta el poder. En la parte del poder que está ligada a mi actividad política o que ha estado ligada en el pasado. Y yo, como tantos otros de mis compañeros de partido y de gente de mi generación, me encontré participando a pleno tiempo en la política en años en los que el poder estaba muy alejado de la izquierda y del Partido Socialista. Y cuando, por ejemplo, en una derrota electoral como la del 96, hace 2 años, el partido pasó del poder a la oposición, yo no sentí la derrota por la pérdida de un coche oficial o de un despacho florido o de unos espejos con un marco muy, muy bonito. Yo sentí la derrota porque presentía lo que iba a pasar, que es lo que está pasando. Que es que una derecha que parecía que se había modernizado muestra signos muy claros 2 años después de anquilosamiento, de agarrotamiento, de decrepitud y una inercia tremenda a dar marcha atrás en conquistas o en objetivos que habíamos logrado y que creíamos que lo habíamos logrado para siempre. Lo más grave del gobierno de Aznar es que nos está echando marcha atrás en el camino hacia la igualdad que empezamos los socialistas en el 82. Las pensiones se siguen pagando, sí, pero están dinamitando los cimientos de la seguridad social. Los humanos no somos perfectos, las organizaciones no son perfectas, ni las políticas, ni las económicas, ni las culturales, ni las religiosas, ni ningún tipo de organización. Y en toda organización humana, en toda obra humana, hay errores, hay imperfecciones y hay, como se suele decir, garbanzos negros, ¿no? Ahora, dicho esto, que equivale a decir en cualquier actividad política, en cualquier país, en cualquier momento, nos podemos encontrar, nos hemos encontrado en el pasado y desgraciadamente nos podremos encontrar en el futuro con alguna persona corrupta, que no respete el dinero que no es suyo, que incumpla las leyes en beneficio propio, pero hay métodos que hay que aprender
y que yo creo que los socialistas hemos aprendido en estos años, para prevenir la corrupción, para correr el mínimo riesgo posible de que surjan corruptos en nuestras filas y, en el caso de que todavía surja alguno, para reaccionar inmediatamente y echarlos. Y os digo, compañeros y compañeras del Partido Socialista, a los hombres y a las mujeres que habéis puesto la cara en circunstancias difíciles y que habéis tenido que hacer frente a la vergüenza de Roldanes y Rubio, que levantéis la cabeza con orgullo, que os apoyéis en lo que hemos hecho para darle a este país otra vez un impulso de entusiasmo y afrontar los retos del siglo que viene. Eso es lo que queremos hacer. ¿El fraude fiscal es corrupción? ¿Esta sociedad no vive inmersa en la corrupción? Es decir, en el enriquecimiento ilegal, burlando las leyes que determinan que una parte de los beneficios tienen que ir a la hacienda colectiva. Eso es corrupción. Parece como si la corrupción solo fuese una actividad de los políticos. La sociedad entera vive en el incumplimiento de las normas. Dicho lo cual, el poder ofrece una posibilidad de incumplimiento de las normas y seguramente en todos los países han ocurrido barbaridades como las que han ocurrido aquí. ¿Qué hay que hacer? Pues vigilar más y al mismo tiempo crear unas actitudes éticas diferentes. Dicen que Pablo Iglesias decía que para los cargos públicos había que escoger a las personas que pareciesen más honradas, pero después vigilarlas como si no lo fueran. Pero tampoco se puede poner un policía detrás de cada responsable político, sino hay también una cultura de la ética, de los comportamientos que conectan con los comportamientos sociales. Es difícil imaginar que sea el cumplimiento estricto de una norma lo que impedirá las conductas irregulares. Desde luego, si soy presidente del gobierno, aseguro que verificaré los currículums del director general de la Guardia Civil, porque ese es sin duda uno de los casos más sonados de incumplimiento de la norma Pero ahí tiene usted el caso de Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, persona respetada, ilustre, que sin embargo, mientras pedía austeridad salarial a todos los españoles, hacía que sus amigos le fabricasen jugosas plusvalías al margen de la transparencia fiscal necesaria. Bueno, pues que venga a mi casa, que pregunte a la gente que me conoce, que viaje conmigo en esta campaña de primarias, que vea cómo trabajamos, en quién pensamos, con quién hablamos, qué dinero ganamos, y que vea que no todos los políticos son iguales, que hay unos pocos que se corrompieron, o unos pocos que se corrompen, y la inmensa mayoría que de verdad están trabajando por las ideas en las que creen, unos con más acierto, otros con menos, unos con ideas que pueden ser iguales a las de ese ciudadano, otros con ideas distintas, pero en todo caso trabajando por algo que yo creo que es muy bello y muy noble, ¿no? Que es tratar de mejorar la vida, de transformar las cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando iba andando por la calle, cerca de aquí de Bilbao, en Las Arenas, que es un pueblo que está en la salida hacia el mar de la ría de Bilbao, la donde vivía yo cuando tenía 3 o 4 años, y recuerdo perfectamente ir por la calle y leer por primera vez, así en voz alta y en público, una cosa que era Hostal Zabala. Fonda Zabala. Fue muy celebrado que ya podía leer aquello. La mayor parte del tiempo yo he vivido en una casa alquilada. Mi padre era ingeniero y no es que pasase de privación en la familia, ni mucho menos, pero tampoco tenía dinero como para comprar una casa en aquella época. Vivíamos alquilados en una casa normal, probablemente grande para lo que era el tamaño medio de la vivienda de aquella época, pero una casa normal, no era ninguna casa lujosa ni suntuosa. Y no recuerdo yo haber tenido ningún tipo de lujos durante toda mi infancia, mientras he vivido en casa de mis padres. No tenía tampoco necesidades sin cubrir, pero me acostumbré a vivir con poco dinero. En aquella época no había cadenas de música. Yo recuerdo en casa de mi abuelo, en Bilbao, en un viejo gramófono aquellos que había que dar cuerda, haber escuchado música clásica, Beethoven, Mozart y mucha ópera. Y yo creo que de ahí me viene mi afición a la ópera. Yo creo que haber escuchado Verdi y Puccini en discos aquellos de 78 revoluciones y haber aprendido con mi abuelo a apreciar esa música, ¿no?
casa era muy austera. Recuerdo sobre todo el sentimiento de frío. Era de un estoicismo espartano, ¿no? Tengo esa sensación de buscar el calor del horno de leña de mi padre, donde cocía el horno, como un refugio donde poder estudiar, ¿no? Y música poca, o también quizá la música que llegaba por la noche de los bailes al aire libre, en verano, y se filtraba por las ventanas abiertas de mi casa y oía como bailaban pues mis padres, que alguna vez salían también a bailar cuando eran jóvenes, y a tener, pues eso, una edad muy corta, ¿no? Y oía aquella del Camino Verde. Y es curioso, además, hay cosas en la vida que parece que le predestinen a uno, porque cuando hice el examen de reválida de bachillerato, a mis 15 o 16 años, el comentario de texto que me pusieron en literatura era precisamente ese verso de Machado con el que contesté a Joaquín ayer, ¿no? Ese de tengo en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno y más que un hombre al uso que busca su fortuna, soy en el buen sentido de la palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Me lo pusieron en el examen ese y comprenderás que a los 15 o 16 años un chico del Pirineo de Lérida que había estudiado siempre en su casa, sin ir nunca al instituto con su madre y con un viejo maestro, no sabría muy bien qué diablos quería decir eso de jacobino, ¿no? Como supongo que no lo sabe la mayor parte de los militantes socialistas. Y por eso lo aprendí, por eso tuve que, después del examen, por cierto, mirar qué demonios querría decir aquello de sangre jacobina. Y ya ves, después parece que se ha convertido en una palabra clave en el debate político. No me da miedo que me llamen eso, porque creo que tengo una concepción federal de España, en el sentido de entenderla como una unión de voluntades, que cada cual debe administrar su propio quehacer, porque España es un país muy rico de culturas y de lenguas, ha salido mal cocida del horno de la historia, y hay que respetar la identidad, no solamente cultural, sino también política de sus partes. Quizá la primera introducción al mundo de la política fue el hermano de mi abuelo, que cuando iba a llevarle el pan a casa siempre lo encontraba con una manta sobre la cabeza, tapando el receptor de radio y oyendo Radio Pirenaica. Sí, recuerdo mucho y muy bien mi infancia. Cierro los ojos y recuerdo el color y el olor del río. Mi abuela me cuenta, o me contaba, mejor dicho, que ella recuerda muy bien ver bajar las balsas de madera llevando madera y mercancías, y el himno de esa fiesta es muy bonito, ¿no? Que también tiene algo de predestinación, ¿no? Porque habla de alguien que se lo ponen detrás, en el remo de atrás, pero como demuestra tener seny y coratge, que quiere decir sentido común y valor. Pronto lo ponen de remero en el frente de la balsa. Hombre, pues yo más que nada es para ver el punto de vista del secretario general Almunia, aunque también espero escuchar a José Borrell, y ver, o sea, participar todo lo que podamos, ya que nos dan la oportunidad de poder participar todos los militantes, simpatizantes y todo, pues estar aquí al pie del cañón. Pues ya a lo mejor incluso puedo cambiar de opinión después de esto, ¿no? Pero es bueno ver a los dos candidatos y después formarte ya una opinión sobre eso. Aunque no estemos afiliados al PSOE, pues en las juventudes socialistas, por ejemplo, pues pienso que se le debería dar participación a la hora de votar, ¿no? Para elegir al candidato. A mí me gusta mucho esta idea y así además, no sé, si ponen a dos, tenemos todos posibilidad de elegir a uno o a otro, no ponen a uno fijo.
Entonces va a ser lo que quiera la gente del partido, no lo que quiera, yo qué sé, los dirigentes, no, va a ser lo que queramos todos. Un proceso de primarias es un proceso muy complejo que se tiene que llevar con una serie de garantías para que efectivamente sean unas primarias y no otro tipo de votaciones como resulta de las votaciones de los congresos. Pero en cualquier caso lo deseable y también lo apetecible es que la militancia, que la base, pueda expresar libremente y sin coacciones de ningún tipo cuál es el candidato que mejor cree que puede llevar a cabo las propuestas socialistas. Está interesada en la política, lo que no está interesada es en los partidos políticos o en los políticos en sí, porque no han sabido conectar, o sea, los partidos se han cerrado y los líderes políticos han estado pues viviendo. Ha sido una cuestión de hombres de edad madura, pero los jóvenes todavía no han llegado y muchas veces se han encontrado con la puerta cerrada en las narices sin que les hayamos dado, sino algo más importante, poder empezar a trabajar. Y los jóvenes de todo sexo, sean chicos o chicas, sociedad que ha condenado a un 30% de ellos a no tener todavía un trabajo y a tener quizá una educación que nunca puedan utilizar. Miren, la militancia está viendo una participación creciente durante los años en los que hemos gobernado, sobre todo ofreciendo inevitablemente una imagen del partido del gobierno, el partido que siempre gobernaba. Pues los jóvenes no tenían tanta ilusión o no tenían tanta necesidad de venir a nuestras filas, de trabajar con nosotros, lo cual no quiere decir que sean jóvenes, los de los años 80 o los de la primera mitad de los 90, conservadores. La mayoría de los jóvenes son progresistas, lo han sido y lo van a seguir siendo, ¿no? Pero los jóvenes es muy difícil que se identifiquen con el sistema, por mucho que sea un sistema democrático. Quieren la democracia, pero no necesariamente se identifican con quien protagoniza el juego institucional o con quien gobierna. Ahora, en la oposición es mucho más fácil recuperar el diálogo con los jóvenes, y la participación de los jóvenes en el partido, y en especial en esta campaña, está siendo muy importante. Hay que decirle al chaval que tiene la mejor preparación, como dice Felipe, de todas las generaciones de España. Esta es la primera generación de chavales españoles que han ido todos a la escuela. Y me diréis, pero es normal que los niños vayan a la escuela. Es normal, pero es la primera vez que pasa. No debe ser tan normal, porque antes no había ocurrido nunca. Ahora han ido todos. ¿De dónde venís? De la Real. ¿Y a qué habéis venido al Teatro Lara esta mañana? A hablar Almunia. ¿Qué esperáis de Almunia? Pues que nos hable aquí. Vamos, que aquí. De Juventud simplemente verlo. España va bien. ¿Vosotros sois de Juventudes? Sí. ¿Y cuál es vuestro candidato? ¿Almunia o Borrell? Almunia. ¿Por qué? Es mejor. ¿Habéis oído a Borrell? No. La enseñanza pública tiene que mejorar mucho, de calidad. Tenemos, no sé si la suerte o la desventaja, tenemos una caída demográfica en España. Durante los próximos años va a haber menos niños que cada año se incorporen a la educación. Tenemos la posibilidad de utilizar mucho mejor los recursos que tenemos y de aportar más recursos si podemos para mejorar los contenidos de la educación, para mejorar la calidad de la educación, para dar formación a quienes no tuvieron oportunidad de recibirla cuando eran niños, cuando eran jóvenes, y esa es la mejor inversión que podemos hacer en el futuro. La mujer ya se sabe, la pata quebrada y en casa. Y ahora empieza a salir de casa, afortunadamente, porque reclama el derecho a ser un ser humano entero, aparte entera, es decir, a poder desarrollarse con una actividad que le permita que su inteligencia o sus habilidades puedan competir con las habilidades y la inteligencia de cualquier otro ser humano. Los problemas de igualdad ya no son igualdad entre clases sociales únicamente, entre el patrono y el obrero. Son también problemas de igualdad entre el hombre y la mujer dentro de una misma clase social, o entre distintas culturas y razas. Es mucho más difícil la igualdad del 21 que la igualdad del 19, me refiero a los siglos. Y por eso la gente progresista de izquierdas tiene que dedicar especial atención a los jóvenes y a las mujeres, porque son los que más directamente sufren y mayormente soportan las consecuencias de la desigualdad. Porque este gobierno no sepa nada sobre nada que pueda favorecer más empleo para las mujeres, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Nosotros hicimos una regulación del aborto, despenalizando 3 supuestos. Eso fue un proyecto de ley en el año 83, poco después de llegar al gobierno.
para una sociedad española de los años 80. Yo creo que entonces estuvo bien aquella regulación. Hoy, casi 20 años después, es una regulación absolutamente sobrepasada por la realidad. Hemos tratado en varias ocasiones de que el Parlamento lo reconozca así, pero la actual mayoría parlamentaria no lo admite. Yo espero que, a pesar de que el centro derecha es el que domina en este Parlamento, podamos conseguir nuevos supuestos de despenalización del aborto. El otro día, durante una boda civil de unos amigos, el oficiante, un alcalde, vi que les leía unos artículos del Código Civil y pensé un poco tétricamente que, tal como se estaban poniendo las cosas, quizá valdría más que les leyese unos cuantos artículos del Código Penal, a la vista de que cada semana muere una mujer en manos de su compañero o de su ex compañero. Un trabajo enorme por hacer. La mujer sigue siendo, sobre todo la mujer niña, la niña, en el mundo en el que vivimos, no especialmente en nuestra sociedad, pero en el mundo global, es el ser humano peor tratado. Bueno, yo creo que me di cuenta de que el mundo era muy desigual cuando vi llegar a los emigrantes andaluces a trabajar en mi pueblo. Esa imagen también de gente con traje de pana, maleta de madera, barba, cara de hambre, que llegaban en manadas a la estación de mi pueblo a trabajar allí en la construcción de los embalses del Pirineo, que venían huyendo del hambre y del cacique de Extremadura o de Andalucía. Y las condiciones en las que vivían, esa diferencia cultural y lingüística, manifiestamente eran ciudadanos de segunda clase, ¿no? Y sus hijas eran criadas en las casas de los catalanes del lugar, y era un salto de clase muy claro, ¿no? Que tenía incluso su coordenada lingüística y cultural. Ellos cantaban saetas en las procesiones de Semana Santa, cosa que nos horrorizaba a aquellos para los que el cantar no es una forma de expresar dolor, sino alegría, ¿no? Yo creo que las fronteras que sirvieron para mucho en el pasado, hoy cada vez tienen menos sentido, ¿no? Y creo que van a tenerlo más, o menos todavía, van a tener menos papel en el futuro, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos no solo a vivir con el resto de los europeos, a convivir en un mismo proyecto, en un mismo espacio, sino también a convivir con gente que ha nacido fuera de Europa y que cada vez vienen más aquí. Es curioso, todo el mundo se declara solidario. Me declaro solidario con las víctimas del terrorismo. Nos declaramos solidarios de todos, pero ¿en qué consiste esta solidaridad? ¿Cómo se plasma? ¿Es solo una declaración? Entonces sirve de poco. Creo que se ha convertido en una especie de retórica obligatoria ante cualquier incidente o accidente, inundaciones en Somalia, terrorismo, pobreza, paro, todos nos declaramos solidarios. Ante cualquier percance, las voces de los responsables políticos se levantan proclamando su solidaridad. ¿Y después qué? Porque aquí vivimos bien y, lógicamente, ellos también vienen aquí a buscar trabajo, a buscar futuro. Y eso es un reto que tenemos en nuestro país y en el conjunto de Europa, ¿no? Y a ese reto hay que responderlo de forma progresista, ¿no? Respetando la pluralidad, la diversidad de culturas. Y la diversidad de culturas no implica diversidad de derechos, ¿no? Todos los derechos deben corresponder a todos los ciudadanos con independencia de dónde hayan nacido, de cuál sea su religión, o de cuál sea su lengua, o de cuál sea sus creencias, ¿no? Pues es una gran pregunta, porque el mundo, más que globalizarse, lo que hace es agruparse en áreas regionales. Europa corre el riesgo de convertirse en una fortaleza de relativo bienestar, de población envejecida, asediada tanto por el este como por el sur, por poblaciones que crecen muy rápidamente y que no consiguen desarrollarse. Europa, desde luego, no puede ser como una urbanización de lujo rodeada por un gueto de miseria. A los 15 años, probablemente, antes de acabar el colegio, el bachiller, que es a los 15, 16 años, yo tomé conciencia de la realidad de mi entorno, de que no todos los ciudadanos habían tenido las mismas oportunidades que yo, de que había muchas diferencias, de que había mucha injusticia. Hombre, yo no sabía entonces muy bien, a lo mejor, que aquello era ser de izquierdas, pero yo recuerdo, a los 15 años, ya empezábamos algunos a interesarnos por los problemas de los demás a través de lecturas, a través de percepciones. Recuerdo la impresión que me hizo a mí el camino del colegio. Yo vivía fuera de Bilbao, tenía que hacer todas las mañanas un recorrido de 10 kilómetros en autobús para ir al colegio, que estaba en Bilbao.
Y yo recuerdo haber visto una huelga, por primera vez, durante el franquismo, ¿no? Una huelga de trabajadores metalúrgicos que cortaron la carretera, ¿no? Y aquello me hizo hacer muchas preguntas, ¿no? Y muchas de ellas no tenían respuesta entonces, o no convenía dar la respuesta en voz alta. A todos nos gustaría que hubiese una especie de izquierdómetro que midiese con un número la posición de cada cual en una escala de derecha y de izquierda. Tal instrumento no existe. Y se está más o menos a la izquierda según la opinión del que lo juzga. Y todo es relativo. ¿Dónde está el origen de coordenadas para saber quién está más lejos o más cerca? Yo no sé, pero sí creo haber estado, y quiero seguir estando, en posiciones auténticamente de izquierdas, pero absolutamente responsables, razonables, sensatas y realistas, sin que eso me impida tener los ojos y la mente puestas en objetivos quizá inalcanzables para mi generación, pero que hay que empujar para que las consiga. Oye, vamos a voy a explicar con ellos a través de lo de la... ¿De acuerdo? Oye, ¿y tenemos papel hoy? ¿Tienes papel? Buenas tardes, soy el candidato ya, pues mira, te podemos mandar, si quieres un fax, o nos mandas con la información que quieras. Sí, bueno, pues aquí tenemos constituida la Oficina de Apoyo al Candidato Joaquín Almunia. Esta es una organización que hemos creado sobre la marcha, porque en la experiencia del Partido Socialista no existen antecedentes de organizar campañas primarias para hacer elecciones, y desde luego esta es una experiencia, pues bueno, muy ilusionante para toda la militancia. Esta oficina está llevada por alrededor de 20 voluntarias y voluntarios que vienen en horas consecutivas. Aquí se organizan los horarios de trabajo y en la oficina, en el poquito espacio que tenemos, porque para nosotras y nosotros esto ha quedado ya muy pequeño, hemos creado 4 dependencias. En la dependencia que estáis viendo aquí tenemos el mapa de España y están en flechas rojas indicados los sitios donde tenemos plataformas de apoyo a Joaquín Almunia como candidato. En flechas amarillas están los sitios donde ya se han realizado los actos, y en flechas verdes los que se van a realizar en estos días. Conectamos lo que pasa cada día en los 2 equipos de trabajo que están en el exterior y que constituyen unos teléfonos gratuitos de información y de conexión con la militancia. Entonces tenemos organizados 2 equipos de trabajo para las líneas del 900, y cada día recogemos tanto las ideas y sugerencias de los militantes y las militantes que nos llaman, como también les damos apoyo en la información que nos solicitan. Queremos destacar la carta que Joaquín Almunia ha dirigido a todos los militantes y a todas las compañeras militantes, donde les explica por qué él cree que es el mejor candidato, por qué cree que el Partido Socialista con él va a ganar a Aznar, y por qué estas primarias significan una renovación del partido, y él ha sido el que las ha impulsado con ese objetivo y con esa idea. Es una campaña en la que no contamos con ninguno de los medios financieros con los que cualquier partido político que se presenta a las elecciones cuenta por el hecho de presentarse a unas elecciones generales. El partido tiene pocos medios económicos, no podemos en absoluto romper una regla que es una regla de oro en nuestro modo de concebir, en mi modo de concebir la gestión de los recursos del partido, que es no gastar una sola peseta más de la que el partido pueda gastar, porque cuando los partidos gastan más de lo que pueden gastar, luego se tienen que despreocupar de cómo ingresan o de cómo consiguen los ingresos, y no estoy dispuesto a que eso sea de cara al futuro una regla de conducta en la política, ni del Partido Socialista ni de ningún otro partido, y por lo tanto estoy haciendo, y también Pedro Borrell sin duda, y todos los que colaboran con uno y con otro, un esfuerzo intenso, pero que creo que merece la pena, y creo que los afiliados y la gente en general nos agradece. Pues surgió un poco pues de casualidad, o sea, empezar el tema de las primarias, me fue interesando, desde luego pues Borrell me pareció que era un buen candidato, y llamé a gente y nos empezamos a poner a trabajar, y un poco sin organización de ningún tipo, pues la gente que podemos, pues en eso estamos, intentando sacar esto adelante.
ten en cuenta que no tenemos ningún tipo de estructura. O sea, todo el tema del apoyo a Borrell está creado sin ningún tipo de estructura. No hay unos servicios de seguridad, una cosa de orden, nada. Entonces todos lo vamos llamando y ellos traen otra gente y pues aquí desde las 9 de la mañana hoy nos hemos venido y entonces pues nos hemos dividido en grupos, gente en la entrada. Yo había interpretado el reglamento en el sentido de que se podía mandar adjuntando las papeletas de voto. Yo había interpretado así el reglamento. Se me ha hecho ver que eso tenía un coste que el partido no podía asumir y después de debatir hemos llegado a la conclusión de que una solución intermedia era pedir a los secretarios de las agrupaciones que distribuyesen las agrupaciones las papeletas cada uno desde su agrupación en vez de hacer un reparto centralizado desde Madrid, que es una solución aceptable, menos operativa que la que yo proponía, pero quizá también más barata. Y yo no soy insensible a los problemas de coste. Sé que todo cuesta, que el partido tiene escasos recursos, y les aseguro que eso no es la lucha entre David y Goliat, ¿no? Goliat al aparato y David el espontáneo, en absoluto. No lo lean así, aunque pueda ser noticiable presentarlo así. Yo soy miembro de una comisión ejecutiva que se reúne, que debate, que pondera ventajas e inconvenientes, considera los costes de cualquier alternativa y toma una resolución que yo acepto plenamente y que espero que se pueda instrumentar. Somos más de 4.000 voluntarios en toda España los que estamos colaborando con el candidato José Borrell y estamos haciéndolo en base a esta nueva idea de hacer política de otra manera y desde luego y especialmente de reconsiderar los errores anteriores y de planificar un futuro esperanzador donde los militantes y la sociedad perciban en el Partido Socialista la alternativa clara a este gobierno de derechas que está esquilmando el estado del bienestar que en los últimos 13 años se ha venido gestionando en España. Habla aquí. La gente que te quiere votar está aquí en la calle, no puede entrar. ¿No habla? Yo siento infinito lo que está pasando y que no podáis entrar todos. Me gustaría dar la conferencia en la calle, pero me da la impresión de que no es muy práctico. No sé, si queréis lo hacemos aquí, pero me dicen... Vamos a ver, vamos a intentar que pongan un altavoz y si no, pero entonces tapamos la calle. Maldita sea, estoy cabreado porque no puedo dar la conferencia. El responsable de seguridad me dice que él no puede alterar las normas, es lógico, salvo que hablemos con la subdelegación del gobierno y le pida que, asumiendo yo la responsabilidad, puedan dejar entrar a la gente. Estoy intentando hablar con el subdelegado del gobierno, aquí en Alicante, para pedírselo. Tardaremos 5 minutos en encontrarme. Usted no tiene la competencia. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Que no es competente la delegación del gobierno. No vamos a llamar ahora al consejero que no lo encontraremos. Aquí hay que tomar una decisión. ¿Nos lo hacemos con los que estamos o usted y yo asumimos que entren los que están en la calle, se sientan en la escalera, yo explico lo que usted quiera, usted sube y explica lo que quiera? Fuera del micrófono y yo le hablo mucho. Nos encontramos que había más gente dentro de la caja de ahorros, más gente fuera que dentro de la sala, ¿no? La verdad es que al llegar me asusté porque las gritos que hablara en la calle. Hablar en la calle era muy difícil, entre otras cosas porque, como te das cuenta, la voz ya ha cambiado mucho desde el principio de la campaña. Ahora va a base de sprays porque no puede casi hablar. La verdad es que la gente colaboró, tanto los que estaban dentro de la sala como los que estaban fuera, y se resolvió sin problemas. Pero en un momento yo pensé que podía haber habido algún problema grave. El papel de los medios es fundamental en la vida colectiva y en particular en la vida política.
La información es un cauce absolutamente imprescindible para que el ciudadano se sienta equipado para tomar decisiones, para opinar, para valorar. Lo que pasa es que hay que proteger también la libertad de información. No basta solo con dejar al mercado que decida quién puede informar y quién no puede informar. Se llama Pedro J. Ramírez. No le aplaudáis, que igual viene. Simplemente quiero decirle que los halagos que me dirige y lo bien que ahora habla de mi candidatura, no lo quiero. No quiero estos halagos, me perjudican, sé que lo hace para encizañar y que no va a conseguir romper nuestra unidad interponiéndose en una fiesta en la que tampoco está invitado. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Álvaro. Y buenos días, Isabel. Pues un poco más puntual que tú, por lo que oigo. La información es un derecho, pero también es una mercancía. Y entonces hay que proteger la libertad de información, hay que proteger a los ciudadanos frente a la manipulación de la información, frente a los intereses espurios que se pueden introducir en vías de comunicación tan potentes como puede ser una televisión, como puede ser los medios de comunicación de masa. Y eso es un reto de las democracias actuales. Vamos viendo cómo en todo el mundo la industria de la comunicación se va concentrando en pocas manos, y en manos que escapan al control de cualquier poder democrático basado en la soberanía de los ciudadanos. Eso exige una regulación, eso exige un mecanismo de control sin que tenga nada que ver ese control democrático con una pretensión de coartar la libertad de información, ¿no? Y mucho menos el pluralismo informativo. Y después, tal vez ya aquí, en este estudio, porque no está muy lejos, pero atrapado por el atasco que esta mañana también ha caído sobre algunos de nuestros contertulios, no ha llegado todavía a la cadena SER. Señor Borrell, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, esperamos que dentro de un momentito pueda estar con nosotros. ¿Podemos iniciar la conversación por teléfono, señor Borrell? Sí, por supuesto, muchas gracias. ¿Ha invitado usted a González a alguno de sus actos? Bueno, que yo sepa, he estado únicamente a la presentación de un libro de Joaquín, ¿no? Sí. Tampoco es que haya ido a todos sus mítines, que yo sepa. Yo presento un libro hoy, al que está usted cordialmente invitado. Muchas gracias. ¿Va a ir ese de González? Pues no lo sé. No lo sé, pero tampoco pasará nada si no va. Ese libro, la pequeña diferencia es que te lo he escrito yo, no me lo han escrito a mí, ¿no? Perdón, ¿quién se lo ha escrito, señor Almunia? Pues una periodista, porque la señora Almunia no lo ha escrito el señor Almunia. Es un libro escrito por una periodista sobre la biografía del señor Almunia, ¿no lo sabía? Sí, lo sabía. Oiga, señor Borrell, decíamos al comienzo de las primarias que ganar Almunia o ganar a Borrell... Pasa rápido que sí. No me importa el acoso, comprendo y además yo lo necesito. Cuanto más minutos de televisión y más párrafos de periódico consiga, más llegamos a los que tienen que hacerse una opinión sobre los candidatos. Me preocupa la tergiversación interesada. Me preocupa que te pongan en tu boca cosas que no has dicho o que te atribuyan segundas intenciones, que hagan deducciones de lo que uno dice que generalmente se extrapolan, porque la prensa escrita necesita titulares y un titular son como mucho 4 palabras. En 4 palabras no cabe casi ningún razonamiento complejo y la larga explicación acaba siendo reflejada buscando la notoriedad, ¿no? Intentando llamar la atención del lector. Responsable de la edición por haberme empujado a reunir los textos. Hombre. ¿Qué tal? A ver si coge Radio Nacional, Pablo. Sí, pillamos las noticias. Son las 2 de la tarde, 1 de la tarde en Canarias. Es por otro lado también, ¿eh? Sí, es un... ¿Eh?
Mis padres son los típicos ciudadanos de la generación perdida de la guerra civil, ¿no? Recuerdo las historias de la guerra civil que me contaban al lado del fuego, historias tremendas de fusilamientos, ¿no? Allí todo el mundo parecía haber fusilado a todo el mundo, ¿no? Recuerdo eso, mi abuela y mi madre había sido enfermera en un hospital de sangre en el frente que se estabilizó en mi pueblo, y los pequeños combates esporádicos que hacían un montón de muertos, y mi padre se había chupado campos de concentración, era la Quinta del Biberón, ¿no? Que fueron al Ebro en los últimos días de la guerra y participaron en la desbandada final, y de allí pues campos de concentración, años de servicio militar en África. Tardó 8 años en volver al pueblo, y cuando volvió nunca más quiso salir de allí, ¿sabes? Dijo, bueno, ya está bien, y tenían un enorme temor, ¿no? Tienen un enorme temor, eran gente, pues, catalanes, que se sentían catalanes y que habían sido de alguna manera reprimidos por haberlo sido. Entonces, como en Guadix hay chocolate con churros. Sí. Porque los compañeros de Guadix se empeñaron en que nos paráramos a tomar. Por lo visto, el chocolate de Guadix es el más bueno de Almería. Sí, de toda Andalucía Oriental. Nada, mira cómo está, ostras, cómo está la Sierra Nevada. Sí, joder. ¡Qué maravilla! Mira cómo está mira cómo está el Mulhacén. Es el primer recuerdo consciente del engaño. Decía mi padre que estaba seguro que en los ríos, cerca de los viejos monasterios románicos, debía haber tesoros, porque seguro que era un mocoso que leía a Salgari, trasladaba al mundo de su pueblo pues lo que... Y un día mi padre me dijo, vamos a ir a buscar tesoros. Y cogió de las lámparas estas de cristal que teníamos antes en casa, ¿te acuerdas? Esas lámparas que tenían láminas, gotas de lágrimas de cristal, ¿no? Pues cogió una tallada, la enterró en la arena al lado del río y me dijo, busca por allí, que yo creo que los monjes debieron esconderlo cerca del río. Pues rebusqué allí con la palita y el cubito, y encontré esas láminas de cristal, esas lágrimas de cristal. Bueno, me quedé absolutamente maravillado. Todavía recuerdo la emoción del descubrimiento, ¿no? Mis hijos son muy importantes, sin duda, pero me pregunto si lo han sido tanto, ¿no? Porque no les he dedicado demasiado tiempo. Esa es quizá mi mayor reproche, el mayor reproche que me hago a mí mismo. No haber dedicado a mis hijos un tiempo, ha sido muy escasa la atención que les he dedicado. O sea, ahora si algo me reprocho, que seguro que me lo reprocho, es eso, ¿no? Me lo dijo un día mi hijo mayor, un día que le pregunté sobre algo de sus estudios, y me dijo, pero papá, pero ¿qué me preguntas? Pero si tú te fuiste al ministerio hace no sé cuánto tiempo y todavía no has vuelto. Buenas tardes. Adelante. Yo estudiaba en los jesuitas, y los jesuitas nos recomendaban leer, en aquella época eran progres, los jesuitas que nos enseñaban literatura o que nos enseñaban filosofía, en general eran progres, y nos recomendaban leer libros de aquellos cristianos progres que existían en la época, ¿no? Un tal Van der Merch y algunos otros. Pero a mí lo que más me chocaba pues era leer novelas rusas que compraba en la librería Relucea de Bilbao, que tenía incluso una trastienda donde se podían conseguir algunos libros que no se podían vender en España, o novelas del realismo español de los años finales de los 50, principios de los 60. Tiempo de silencio es una obra que yo creo que nos ha marcado mucho a nuestra generación. Yo leí mucho en aquella época y sigo leyendo, sigo tratando de hacerlo, pero me parece un poco reduccionista, de decir un solo libro que me haya marcado, ¿no? La lectura enseña mucho, pero hay que leer mucho para aprender tanto como se puede aprender leyendo, ¿no? No me planteo ya a los casi 50 años cambiar de
de rumbo, ¿no? Yo estoy muy satisfecho de lo que he hecho hasta ahora, en el sentido de dedicarme a lo que me gustaba, que era la política. Es un placer que no todo el mundo ha podido tener, el trabajar y dedicar todo su esfuerzo, toda su ilusión y toda su energía a aquello por lo que ha querido trabajar. Y a mí no se me ha quitado la ilusión y las ganas de seguir haciendo política, ¿no? Por lo tanto, llegará un momento en que me jubile o me jubilen, entonces lo asumiré deportivamente y me dedicaré a leer y a escuchar música, a pasear y a hacer cosas que no se pueden hacer en la vida política porque no hay tiempo, pero que son cosas que se pueden dejar para la jubilación, mientras se tenga energía para hacer política. A mis hijos, desgraciadamente les veo menos de lo que me gustaría. Mi hija mayor, Cristina, tiene 18 años, está en Londres y no sé lo que pensará de esto que estamos haciendo ahora en las primarias. La verdad que no lo está viendo todos los días en los telediarios, ni lo ve en su casa porque no está, y no sé lo que pensará. Cristina nació en el 79, o sea que podía tener 4 o 5 años, y me acompañó en la entrega de premios, sí, ante el estupor de los premiados y de los que me acompañaban en la entrega. Y la verdad es que se portó muy bien, ¿no? En la foto se le ve perfectamente adecuada a la circunstancia, sin montar ningún número y siguiendo la actividad de su padre, entonces con respeto, ¿no? Hoy probablemente se hubiese comportado de forma más rebelde, ¿no? Y mi hijo Miguel, que tiene 15 años y que sí lo ve y está en casa, el pobre está asustado, ¿no? Se imagina que esto puede acabar con una habitación en el Palacio de la Moncloa y le pone los pelos que él sí tiene de punta, ¿no? Y bueno, tratamos de hablar, pero tratamos de hablar no de mi actividad, sino de la suya, ¿no? De sus estudios, que los lleva bien, de sus aficiones, de sus preocupaciones. Es también un poquito reservado, como es su padre, pero yo creo que tenemos buena confianza y muy buena sintonía, y se interesa mucho por lo que hace su padre, aunque a mí no me lo dice, ¿no? He tenido mucha suerte porque llevo viviendo con Mila desde hace 21 años, me parece, y nunca me he sentido harto, ¿no? Quizás porque empecé a hacer vida familiar cuando ya estaba cerca de los 30 años. Yo no sé si es una regla general, pero he visto mucha gente que empezó a constituir una familia demasiado joven y que luego al cabo de 10 o 15 años se cansa, ¿no? Yo quizás empecé esa actividad familiar a tiempo, ¿no? Y probablemente no solo por el tiempo, sino por la persona con la que empecé, ¿no? Y luego mis hijos me parecen dos personas extraordinariamente atractivas para hacer vida en común con ellos, ¿no? Para hablar, para convivir, para verles crecer, para verles opinar, para escucharles, de vez en cuando aconsejarles, no mucho, porque no les gusta. Pero sin ser una persona que no sabe hacer otra cosa más que estar en su casa con su familia, que tampoco sería cierto si eso lo dijese, pero me gusta mi familia y estoy muy contento. El procedimiento de votación es un procedimiento completamente democrático, como sucede con las elecciones ciudadanas. El día 24, que es el día fijado para la votación, desde las 13 horas hasta las 21 horas estarán abiertos todos los colegios electorales, con mesas que han sido constituidas por 3 personas, elegidas mediante sorteo entre el censo de cada una de las agrupaciones locales donde se vota. Yo haría un equipo bueno. A Almunia de presidente y a Borrell de vicepresidente. Joaquín Almunia. Pues Borrell, yo creo que Borrell. ¿Y por qué? Bueno, porque, no sé, me cae mejor. Cada afiliado o afiliada tiene derecho a voto y de manera presencial, es decir, acudiendo en ese horario al colegio electoral, emite de manera individual y secreta el voto. Avalé a Joaquín Almunia para que se presentara como candidato y voy a votarlo el día 24. El día 24 seguramente, si no hay cambios de última hora, porque el sábado también bajaría a escuchar al compañero Joaquín Almunia, seguramente votará al compañero José Borrell. Y terminada la jornada, a las 21 horas se empieza el escrutinio. Y el escrutinio es además público, en presencia de todos los que quieran asistir. Y una vez terminado el escrutinio, se levanta un acta del resultado que han obtenido
cada uno de los dos candidatos que concurren a este proceso. Tengo mis preferencias, por supuesto. Son muchos años. En UGT me tocó trabajar con Joaquín Almunia. A Borrell, lo que no le conozco menos, pero de todas formas creo que los dos son muy buenos candidatos y de todas formas, para hacerlo mejor que lo está haciendo la derecha en el gobierno, en el supuesto de que no fuesen buenos uno de los dos, lo harían sin ninguna duda mejor que el gobierno que tenemos y que el presidente que no nos merecemos en este país. A su vez, hay unas comisiones de garantías electorales a nivel federal y a nivel provincial. Y estas comisiones tienen que velar por la limpieza de todo el proceso electoral, por el cumplimiento de las normas. Los dos son muy interesantes, muy inteligentes, pero para mí Pepe supone una frescura, una renovación quizá mucho más fuerte que lo que representan hasta ahora otros compañeros que han estado, que han sido sus momentos muy válidos, pero que cada uno tiene su momento y su lugar. Hombre, pues yo creo que está muy claro, ¿no? Con mi presencia aquí, será Joaquín. Puede haber, si lo desean los candidatos, observadores de cada candidatura, que están en cada colegio como elección. Lo decidiré el mismo día, porque para mí los dos son iguales, o sea que me importa uno u otro. Yo creo que cualquiera de los dos es bueno para ganar a la derecha, cualquiera de los dos. De Borrell me gusta su energía, su carisma, su dinamicidad. Igual, y de Almunia, no sé, la claridad al hablar, la buena expresividad y las buenas vibraciones que emite. Se trata, por tanto, de un procedimiento dotado de todas las garantías democráticas para que se emita el voto en secreto, de acuerdo con la voluntad de los afiliados y afiliadas, y se determine un resultado claro y limpio, expresión de la voluntad de cada uno de ellos y de ellas, y que representará en todo caso la mayoría que se haya podido obtener por parte de la candidatura que así haya sido. Borrell es más dinámico que el otro es más pacífico. Y las mujeres progresistas creemos que Almunia tuvo un papel importantísimo en el impulso de las medidas que se llevaron a efecto en los 2 últimos años desde el grupo parlamentario, recogiendo todas las propuestas de la plataforma de asociaciones de mujeres. 2 horas después del cierre de los colegios, se podrá dar ya un resultado provisional de lo que ha sido el día electoral y por lo tanto de quién ha obtenido mayoría y quién será propuesto para la nominación de la candidatura. Yo no pienso ni que sea mejor ni peor, yo pienso que son distintos y a los dos hay que valorarlos en sus facetas y pienso que además es una elección difícil, no es fácil. Tenemos 2 candidatos, los dos son magníficos. Pero lo que no le puedo decir yo a ustedes es que yo voy a votar a Almunia o a Borrell. Hay 4.000 colegios electorales. De estos 4.000 colegios electorales, pues 3.000 son sedes del Partido Socialista y por lo tanto el lugar de la agrupación local donde habitualmente van los afiliados y afiliadas. Pero hay otros, casi 1.000, que no tienen una sede habitual, sino que hay en pueblos de tamaño pequeño normalmente o de población reducida, donde se reúnen o bien en casa de un afiliado o afiliada o en el café de la población. Y en estos casos se habilita ese local que previamente se ha conocido porque ha tenido que ser notificado a todos los que están en el censo para que puedan votar en urna y en presencia de la mesa correspondiente. No, Pepe ha estado muy respetuoso, muy elegante. De vez en cuando yo creo que ha tenido algún asesor, que no sé quién es, que le ha hecho cometer algún error, alguna muestra de desconfianza, no en mí, sino en la organización del partido, en las gentes que van a colaborar el día de la votación, el reparto de papeletas, en algunas gentes que son del aparato del partido y que se han sentido, en cierto modo, tratadas de un modo peyorativo, pero yo creo que son detalles accidentales. En general, yo creo que tanto él en relación a mí como yo creo que yo en relación a él nos hemos comportado con exquisita elegancia, con juego limpio, como corresponde, ¿no? A 2 personas que estamos peleando por lo mismo y que además estamos trabajando en lo mismo desde hace muchos años y somos amigos personales también. No he calificado ni implícita ni explícitamente. Cuando me han calificado, la famosa frase del jacobino, pues he contestado con un verso de Machado que creo que es la mejor forma de limar asperezas.
muchísimo. Creo que me he hecho mayor, bastante mayor, que he crecido, no en edad, pero sí en experiencia. He visto muchas miserias humanas y también muchos gestos nobles. Y prefiero quedarme con los segundos y olvidar los primeros. Yo creo que estos son los días más intensos que he vivido yo desde que estoy en el Partido Socialista, desde el año 74 hasta ahora, en mi tarea política. Nunca había tenido tanta oportunidad de estar en contacto con tanta gente en tan pocos días y con tanta ilusión en la gente, ¿no? Con tanta esperanza depositada en que esto nos salga bien y en que todos salgamos ganando de este proceso, ¿no? Y ver a la gente con la que uno convive desde hace muchos años, con la que comparte ideas, tan ilusionada, incluso emocionada con este proceso, la verdad es que traslada al interior de quien participa en él, como en mi caso, mucha emoción y mucha energía, ¿no? A pesar de todo, yo no estoy nada cansado de este proceso.